estaba con un tema con mi auricular, entonces que tuve que improvisar con este. Qué suerte que funciona. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les trata el frío? Muy frío, profe. Muy fuerte. Por este lado, al final es mejor tener en la casita, o imagínense hasta ahora en la facultad, ¿verdad? Imagínense. Bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestras clases sobre las intoxicaciones específicas. Bueno, vamos a hablar sobre ciertos fármacos también utilizados bastante, ¿verdad? Que vienen a ser los fármacos anticolinérgicos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, primeramente vamos a hablar nuevamente un pequeño repasito de lo que son estos fármacos, de qué manera actúan y de tal manera también para que podamos predecir qué podemos encontrar en el caso de que ocurriera una intoxicación. Bueno, vamos a empezar. Acá les dejo la bibliografía. La verdad que me gustó más cómo estaba en el libro de Dreifach. Me pareció más sencillo, más conciso, más práctico. Por eso quité ahí para nuestra clase de hoy y también para la siguiente, como van a ver. Bueno, entonces, lo que tenemos que recordar primeramente, ¿verdad? Sería de qué manera o cómo están formados el sistema nervioso. Tenemos dos partes, ¿verdad? Por un lado tenemos el central, que a su vez se divide, lo que hace es recibir, ¿verdad?, todas las informaciones que provienen tanto de las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, ¿sí? Este es el que se divide nuevamente en dos grupos. Por un lado está el somático. ¿Qué hace el somático? Inerva todo lo que es la musculatura voluntaria, ¿sí? Y el autónomo, ¿verdad? Que es lo que vamos a poner principal atención. El autónomo, chicos, se divide nuevamente en dos grupos, ¿verdad? Por un lado, el simpático. El simpático está relacionado a lo que es la situación de alerta del cuerpo, ¿verdad? O una reacción de lucha o una reacción de huida. Ese es el simpático. El parasimpático, en cambio, justamente es todo lo contrario, ¿verdad? Está relacionado en lo que es la relación de reposo, de recuperación de energía y todo lo que implica, ¿verdad? Tal es así que por eso vamos a ver enseguida que el mecanismo de acción o la duración de la acción del simpático es rápido, pero es corto. En cambio, el parasimpático es más lento y lleva un tiempo más importante, ¿verdad? Entonces, alerta por un lado el simpático y el parasimpático es el reposo, de recuperación, también le llaman de preservación de energía, ¿verdad? Y vamos a ver enseguida por qué. Y entre ellos también tenemos lo que es el músculo liso, también el músculo cardíaco y también las glándulas que tienen la característica también de actuar de manera involuntaria. O sea que todo está acá relacionado más bien a lo que serían las necesidades del organismo y ellos actúan, ya sea contrayéndose en el caso del músculo cardíaco o secretando sustancias como es el caso de las glándulas, ¿verdad? Las diferencias del simpático y del parasimpático también están relacionadas al neurotransmisor. El simpático sabemos que está la noradrenalina o la adrenalina como su principal neurotransmisor y del parasimpático tenemos la acetilcolina.
La acetilcolina nuevamente podemos ver, ¿verdad? Es un fármaco, libera dentro del nervio colinérgico a través de los receptores colinérgicos, ¿verdad? Podemos encontrar sustancias que actúan como agonistas, ¿qué quiere decir? Agonistas que actúan similar a él van a ser colinérgicos, y si encontramos antagonistas van a ser los que los bloquean o realizan una actividad diferente a ellos, ¿verdad? Y la acetilcolina se produce principalmente en todas las terminaciones colinérgicas. Entonces, si nosotros vamos a decir, tiene una acción colinérgica, ¿verdad? Que si se bloquea, entonces sería todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, anticolinérgicos sería lo contrario. Bueno, entonces, en resumen, lo que regula el sistema nervioso autónomo principalmente controla todo lo que es las funciones viscerales del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, el simpático puede producir taquicardia, puede decir aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y por el otro, el parasimpático dice, no, ya pasó la fase, vamos con el nervio vago, ahora vamos ya a tratar de bajar la frecuencia, entonces bradicardiza o disminuye la frecuencia. Bueno, como dijimos, está formado por el simpático y parasimpático. Ambos se encuentran dentro del sistema nervioso periférico y mediante sus acciones por todo el organismo, lo que ellos hacen es mantienen lo que es la homeostasia o el equilibrio interno del organismo. Nuevamente, las funciones que estos grupos de neurotransmisores, mediante su activación o bloqueo, lo que se permite con ellos son, ¿verdad? Primeramente, la distribución del flujo sanguíneo, mantienen lo que es la perfusión tisular, también la regulación de la presión arterial, la regulación del volumen y todo lo que es la composición también del fluido extracelular, el gasto de la energía metabólica basal, también el suministro de sustancias, si, por ejemplo, en el caso de que tengan que producir las glándulas, también mediante el autónomo, y el control del músculo liso visceral y las glándulas. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos ejercen un control sobre lo que es la tensión arterial, también regulan lo que es la sudoración y la temperatura corporal. Todo esto realizan mediante la regulación del músculo liso y también el músculo cardíaco. También están relacionados a lo que es el vaciamiento de la vejiga urinaria y también actúan sobre el tránsito gastrointestinal, actuando a nivel de la movilidad y también en las secreciones. Nuevamente, entonces, el simpático, sus principales efectos se pueden ver a nivel de la circulación, ¿verdad? La estimulación, lo que genera esta estimulación son dos, vamos a decir, manifestaciones principales. Primeramente, a nivel cardíaco, produce el aumento del gasto cardíaco y a nivel pulmonar genera la broncodilatación. También a nivel gastrointestinal sería la inhibición de las secreciones. El simpático inhibe la secreción, ¿verdad? Y también estimula el metabolismo. ¿De qué manera actúan o de qué manera se moviliza la energía o se activa el simpático? Está relacionado a la reacción del estrés, ¿sí?
Y es obviamente la activación de este sistema nervioso es fundamental para lo que es la preservación del individuo, relacionado al movimiento de alerta, de escape, entonces para poder preservar el individuo. Acá vemos nada más la conformación anatómica y sabemos que el neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la noradrenalina. Por otro lado, tenemos el parasimpático. El parasimpático, como mencioné al comienzo, está relacionado a lo que es la conservación de la energía o al mantenimiento de la energía. Lo que produce viene a ser la reducción del estrés tras la estimulación del simpático. Por lo tanto, ¿verdad? La estimulación del parasimpático va a producir la disminución de la frecuencia cardíaca, así también la disminución de la conducción auriculoventricular y también la disminución de la constricción del músculo liso, ¿sí? Y los signos que están relacionados también a la descarga parasimpática, principalmente a nivel gastrointestinal, serían las náuseas, los vómitos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, acá dijimos, con el simpático existía inhibición de las secreciones, en el parasimpático, ahí sí se producen aumento de las secreciones, totalmente lo opuesto. También estimulan los movimientos intestinales, la diuresis y también la defecación, ¿sí? Entonces, si el parasimpático produce todos estos efectos, un fármaco que antagonista o un fármaco que bloquea estas acciones, por ende va a tener todos los efectos contrarios. Entiendas, si el parasimpático estimula los movimientos intestinales, si la persona se intoxica con un fármaco anticolinérgico, va a tener lo contrario, por lo tanto va a ser la enuresis, va a ser el ileo, ¿verdad? Entonces, así para poder relacionar, por eso me pareció interesante hacer este pequeño repaso. Nuevamente tenemos acá todo lo que es la conformación anatómica y, como ya dijimos, el neurotransmisor principal del parasimpático es la acetilcolina. Entonces, nuevamente, el simpático es el que prepara al organismo para el estrés. El parasimpático está relacionado con el reposo, la vuelta a la calma y para que todos los sistemas estén volviendo a la normalidad. El simpático tiene un efecto generalizado, en cambio el parasimpático más bien actúa a nivel de ciertos órganos nada más. El neurotransmisor, como dijimos, simpático es la noradrenalina y el simpático es la acetilcolina. Por el mecanismo mismo que estuvimos viendo, por lo tanto, la acción del simpático es una acción breve y el parasimpático es de acción prolongada. Su salida, los ganglios y también la conformación de la fibra son ya características anatómicas. Entonces, un resumen aquí de lo que serían las acciones del simpático en comparación con el parasimpático. Por ejemplo, el iris del ojo lo que genera sería una dilatación y el parasimpático lo que hace o genera es una constricción, ¿verdad? A nivel salival, las glándulas, el simpático produce una secreción viscosa y el parasimpático acuosa. Y lo del corazón, ¿verdad? Que habíamos visto que el simpático estimula, por lo tanto,
Con la fuerza aumenta la aceleración y con la fuerza aumenta la fuerza de contracción, con la frecuencia hace que aumente, y el parasimpático lo contrario, ¿verdad? La frecuencia disminuye y la fuerza también disminuye. Y también es importante a nivel gastrointestinal, ¿verdad? El simpático está relacionado con la relajación y el parasimpático con la contracción. Nuevamente, entonces, a nivel de las pupilas, el simpático principalmente va a producir la dilatación, o sea, la midriasis, y el parasimpático principalmente miosis, ¿sí? En cuanto a la presión intraocular, en ambos se encuentran disminuidos. En el músculo del iris, como dijimos, el simpático es la contracción y el parasimpático sería la relajación. Bueno, dicho todo esto, todas las manifestaciones clínicas que podemos tener, las acciones a nivel de varios organismos, entonces vemos que existen fármacos que pueden actuar de manera como agonistas, tanto colinérgicos o adrenérgicos. Cuando decimos agonistas, van a ser fármacos que actúan con una interacción positiva. Lo que realizan sería, imitan o realizan la misma función o la misma actividad de los neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina. Luego tenemos lo que serían los antagonistas, ¿verdad? Como su nombre lo dice, antagonista va a ser lo contrario, o sea, lo que ellos generan es reducen la actividad o inclusive pueden llegar a suprimir todo lo que es las actividades y por ende las funciones relacionadas a estos neurotransmisores respectivamente, dependiendo del nivel en que actúan, ¿verdad? Y también existen algunas sustancias o algunos fármacos que lo que realizan es modifican la actividad de los neurotransmisores, ya sea interfiriendo en la síntesis o interfiriendo en el almacenamiento o en el mecanismo de la desaparición de esa sustancia. Entonces, principalmente lo que vamos a estar viendo acá serían los agonistas y los antagonistas. Bueno, acá vemos entonces ya los nombres más específicos. Vemos los fármacos simpático-miméticos o también agonistas adrenérgicos, por lo tanto, imitan su activación. La noradrenalina, adrenalina, la fenilefrina, la metoxamina, la dobutamina y la efedrina. Luego tenemos los simpático-líticos, ¿verdad? O antiadrenérgicos, o sea que bloquean su actividad. Tenemos, por ejemplo, la reserpina, el propranolol o el metoprolol, que son los beta bloqueantes, ¿verdad? Bueno, entonces los simpático-miméticos colinérgicos también se pueden llamar muscarínicos. O sea, si escuchan como agonistas colinérgicos o muscarínicos, es nada más que su sinónimo. Bueno, estos pueden ser por acción directa, por ejemplo, los naturales como la muscarina, los derivados de colina como el carbacol o el betanicol. Tenemos también los que son ya los fármacos serían que también actúan con ya de manera indirecta, mejor dicho, por ejemplo, la fisostigmina y la neostigmina, y los irreversibles como paratión y malatión. Y luego tenemos los que son los parasimpaticolíticos o los anticolinérgicos o los antimuscarínicos, que lo que realizan es el bloqueo de todo lo que es la actividad simpática, ¿verdad? Por ejemplo, la atropina, la pirenzepina y la tropicamina. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ya de estos fármacos.
vamos a hablar primero de los que son la atropina, la ioseamina, la belladona, la escopolamina y todo lo que se van derivando de ellos, que son sus sustitutos sintéticos. Normalmente estos fármacos, por su mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de los que son los anticolinérgicos. Entonces, si el efecto colinérgico, si ustedes recuerdan, era estimular el tránsito gastrointestinal, estimular la producción de secreciones, entonces, nuevamente, valga la redundancia, los anticolinérgicos lo que van a hacer es bloquear estos efectos. Entonces, haciendo una pequeña asociación, ¿verdad? Estos fármacos entonces los bloquean. Entonces, para tratamiento de enfermedades gastrointestinales, entiéndase, si el paciente, por ejemplo, tiene alguna colitis o tiene síndrome de colon irritable, entonces van a actuar bloqueando ese movimiento, diciéndole mal y pronto, ¿verdad? Si está con resfriado, la misma manera. Acuérdense que dijimos que también actuaba para la disminución de las secreciones, entonces, por eso su uso, ¿verdad? Fiebre de heno también, la fiebre de heno nada más es lo que son las rinitis, pero las rinitis desencadenadas por cuadros alérgicos no relacionados por cuadros virales como los demás resfriados, ¿verdad? O sea que es mediado por una respuesta alérgica, ¿verdad? Entonces también por sus características disminuye sus manifestaciones clínicas. Parkinsonismo también por los temblores y asma, ¿verdad? Entonces, esas son las principales indicaciones que se suelen dar a los productos o los fármacos anticolinérgicos, ya sean naturales o los sintéticos. Y normalmente los cuadros de intoxicación que se vieron por estas sustancias se vieron en los niños cuando de manera accidental ingirieron plantas que contenían atropina y los alcaloides relacionados. Entonces acá les traigo lo que es la plantita o la flor de la belladona, que es la planta por donde se obtiene lo que es la atropina. Entonces, la belladona atropa o atropa belladona es también se puede llamar hierba mora o dulce. Esta plantita contiene de 0,25 a 0,5% de atropina o sus alcaloides relacionados. Así también existe otra sustancia que es la tintura de la belladona. Esa, en cambio, contiene 30 miligramos de alcaloides de atropina por cada 100 ml de sustancia, o sea que son bastante concentraditos. Bueno, en cuanto a la dosis letal que tenemos que manejar, en niños vemos a partir de 10 miligramos ya pueden tener efectos letales para ellos, y en adultos se habla de 60 miligramos kilogramos aproximadamente, ¿verdad? Los casos de dosis de una intoxicación letal se fueron con estas sustancias. La dicloxamina es un fármaco que se utiliza principalmente cuando los casos de pacientes con colon irritable, ¿verdad? Y la doxilamina principalmente también se utiliza en los cuadros de resfrío, ¿verdad? En los cuadros congestivos, con secreción nasal, con congestiones, y en algunos casos también se habla de que se solía utilizar para tratamiento para el insomnio, ¿sí? Entonces son fármacos, serían derivados sintéticos que a dosis de 60 miligramos kilogramos tuvieron manifestaciones fatales en los pacientes. Así entonces vamos a decir que la dosis letal de todos los sustitutos sintéticos
tiene una variabilidad de 10 a 100 miligramos kilogramos. Entonces yo eso es lo que les voy a preguntar, ¿verdad? La dosis letal en los niños, entonces 10 miligramos nada más es. Y en la dosis letal de los sustitutos sintéticos va de 10 a 100 miligramos. Bueno, y vemos acá en cuanto a las... Te escucho. A doxilamina é a doxazepina ou não é o mesmo fármaco? No es el mismo fármaco. Ah, sí, perdón. Bueno, entonces, en general, vemos que tiene una tasa de mortalidad baja. Hablamos de una tasa menor al 1%. Bueno, de acuerdo a lo que vimos, a sus acciones farmacológicas, pensando acá específicamente del sistema parasimpático, ¿verdad? Entonces, estos fármacos lo que actúan es paralizan el parasimpático, bloquean toda la acción de las células efectoras de la acetilcolina que han sido liberadas en las distintas terminaciones nerviosas. Este efecto también se pueden ver a nivel central, que pueden producir cierto estímulo, ¿sí? Tener en cuenta nada más, pero principalmente su acción es a nivel autónomo, a nivel del parasimpático, ¿sí? Tener en cuenta también que tienen un paso renal muy importante, se elimina casi por completo y por lo tanto tener en cuenta también si el paciente va a estar relacionado al pronóstico principalmente, ¿verdad? Los pacientes que ya tienen ciertas alteraciones en la función renal, por lo tanto, van a presentar reacciones tóxicas más severas, en cambio, relacionado a pacientes que tienen una funcionalidad normal. Para ayudar a lo que es la eliminación del fármaco, por lo tanto, la función renal debe ser normal. Acá sí es algo también que me gustaría que sepan, ¿verdad? Que manejen, que no existen datos patológicos característicos, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo las clases anteriores que habían algunos fármacos que producían alteraciones específicas, ¿verdad? Dijimos, por ejemplo, ¿verdad? Los salicilatos, dijimos, podían generar una acidosis metabólica, ¿verdad? El paracetamol, una hepatotoxicidad, ¿sí? El ácido valproico también era hepatotoxicidad. La lamotrigina era cardiotoxicidad y así. Tenían datos patológicos específicos. Bueno, acá no existen datos laboratoriales que digan, no, yo veo acá alterado tal cosa, no, ¿verdad? Más bien lo que nosotros tenemos que ver serían todas las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que están relacionadas a su efecto. Y normalmente los órganos internos pueden encontrarse congestionados. Entonces, las intoxicaciones agudas por los fármacos anticolinérgicos, ¿verdad? Pueden ir desde un delirio, ¿verdad? Pulso rápido y fiebre. Las intoxicaciones agudas se pueden producir tanto por la administración por vía oral, por la ingesta, por la inyección, ¿verdad? Por ejemplo, la atropina se usa también con fines cardiovasculares y por la aplicación en mucosas, ¿verdad? Normalmente ya a dosis terapéutica ya podemos ver ciertas manifestaciones. Es más, inclusive justamente ese es el fin o es su utilización, ¿verdad? Como por ejemplo dilatar las pupilas. Van a ver ustedes cuando se van a hacer sus estudios oftalmológicos, ¿verdad? A veces se le tienen que dilatar la pupila y se le coloca la sustancia. Bueno, son derivados de la atropina. Visión borrosa, pueden también generar incremento de la presión infraocular y
aumento también de la frecuencia cardíaca. Entonces, a dosis tóxicas, que vamos a decir que son de 5 miligramos o más, podemos tener aumento de la temperatura, resequedad y eritema de la piel, xerostomía, desorientaciones, alucinaciones, un comportamiento agresivo del paciente, delirio, pulsos rápidos, respiraciones rápidas también, retención urinaria. Por eso los colinérgicos dijimos que facilitaba la enuresis, entonces si se bloquea con los fármacos anticolinérgicos va a resultar en la retención urinaria. Entonces ese es el pensamiento que me gustaría que desarrollen, ¿verdad? Nuevamente vayan a mirar sus efectos, entonces automáticamente, si es anticolinérgico va a bloquear, entonces va a producir lo contrario. Rigidez muscular, fiebre y en algunos casos también las convulsiones y coma. En cuanto a los sustitutos o los derivados sintéticos, con dosis de 0,1 a 1 ya se pueden obtener los síntomas similares. Y algunos de ellos pueden generar convulsión. Y los casos más severos que se reportaron están relacionados a la escopolamina, donde hablaron que dosis mayor a 10 miligramos desencadenaron en el paciente una depresión respiratoria y coma. Las intoxicaciones crónicas también por las mismas vías de acceso, ya sea por una ingesta o una inyección o aplicación en mucosas, normalmente estas se producen por una acción, vamos a decir, numerosa o repetida de estos fármacos a dosis terapéuticas. Tener en cuenta para la prevención la administración del clima cálido, ¿verdad? Se puede favorecer las intoxicaciones, no administrar a pacientes con glaucoma y a dosis habituales si el paciente ya presenta retención urinaria, ir nuevamente ajustándolos. En cuanto al tratamiento, similar a todo lo que hemos visto, mantener la vía aérea permeable, asegurar una buena ventilación, se puede eliminar el tóxico mediante el lavado, también se puede utilizar carbón activado. En este caso sí se puede utilizar también la catarsis salina y tener en cuenta que en este caso tenemos el dato, ¿verdad?, positivo, que se puede seguir utilizando hasta varias horas después, ya que justamente la acción de estos fármacos es disminuir el tránsito intestinal. Entonces, mediante esa acción tenemos un mayor tiempo para poder hacer estas medidas. Bueno, también es importante manejar que las intoxicaciones producidas por estos fármacos tienen antídoto, en este caso es la fisostigmina, con lo cual lo que se quiere lograr van a ser revertir todos los efectos, ya sean periféricos o centrales, de la atropina o de sus sustitutos. La fisostigmina se administra por vía endovenosa, 1 a 5 ml. Se hace nuevamente una dilución de solución salina en 1 miligramo en 5 ml y ir ajustando un poco menor para los niños. Y tiene que ser una administración lenta, ¿sí? No se debe inyectar en menos de 2 minutos. Por los mecanismos de acción de este fármaco, se recomienda siempre hacer un control electrocardiográfico. La verdad que en general, ¿verdad?, si vamos a estar administrando sustancias que pueden tener repercusión cardiovascular, siempre se recomienda al paciente que esté monitorizado. Estas dosis se pueden ir repitiendo cada 5 minutos
hasta llegar a 2 miligramos en niños y 6 miligramos en adultos. Si el paciente ya está con un cuadro hipotenso, ya no se recomienda. Y recordar, ¿verdad?, que la fisostigmina puede producir bradicardia, convulsiones, broncoconstricción graves. Entonces, si se presenta nuevamente ese efecto, hay que administrar otra vez atropina. ¿Estamos? Bueno, me río, pero es porque pasa, por eso nada más, ¿verdad? Que a veces estamos administrando un antídoto, nos vamos de raya y tenemos que volver a administrar otro antídoto para revertir ese efecto que causamos. Así es que por eso es importante manejar, ¿verdad?, todos los fármacos para poder actuar de manera rápida y práctica en pos del paciente. Bueno, las medidas generales, como son sustancias que mencioné que actúan a nivel cardiovascular, siempre es importante un electrocardiograma. Si el paciente está con un cuadro de fiebre, disminuir la temperatura, ya sea con toallas mojadas. También se puede usar corticoides en estos casos y se sugiere usar dexametasona 1 miligramo kilogramo. Si el paciente está con convulsión, administrar diazepam. También administrar líquidos. Acuérdense de la importancia de tener un buen perfil renal para poder eliminar el fármaco. Entonces, se sugiere la administración de líquidos tanto por vía oral como por vía endovenosa. Y tener en cuenta también evaluar. Sí, te voy a explicar. Si el paciente no orina, es necesario colocar una sonda para evitar la rotura. Ahora acuérdense que dijimos que el parasimpático estimulaba, entonces un anticolinérgico va a bloquear. Entonces, si el paciente está con un globo vesical, se sugiere colocar la sonda. Bueno, voy a volver a la otra parte. ¿Dónde está la atropina? Acá. Bueno, vamos a volver al principio para poder razonar. Dijimos simpático, parasimpático, ¿verdad? Parasimpático dijimos que era todo bajar la frecuencia, bajar el gasto cardíaco, bajar tono, bajar todo. Bueno, entonces, si yo consumo un fármaco que bloquea ese efecto, ¿verdad?, que bloquea ese efecto como un anticolinérgico, entonces voy a estar con tendencia a subir, ¿ok? Entonces el paciente va a estar taquicárdico, aumento de la frecuencia, todo aumentado. Estamos, el anticolinérgico, el paciente va a estar todo aumentado. Bueno, la fisostigmina es un antídoto, ¿ok? Entonces yo voy a actuar a ese nivel para que el parasimpático se pueda actuar y bajar nuevamente, ¿verdad? Entonces, está taquicárdico, está hipertenso, está todo su aumento de la conducción, todo aumentado. Bueno, le administro la fisostigmina para el parasimpático, que es su acción bajar. ¿Y qué pasa? Si yo bajo, si administro de más, o justamente si la dosis terapéutica me produce y me bradicariza mucho, voy a tener que volver a administrar un anticolinérgico para volver a alzar. Eso nada más es. O sea, es nada más relacionado un juego, o sea, las acciones relacionadas a los efectos de los fármacos. Eso nada más es. Entonces, con uno, normalmente tenía que estar bajo. Si toma un anti tal cosa, va a subir. Entonces yo le administro el antídoto, baja. Y si baja demasiado, le vuelvo a dar otra vez el anticolinérgico para que vuelva a subir. Eso nada más. Bueno, en los casos de intoxicación crónica, obviamente suspender el medicamento. Como mencioné, me parece también oportuno hablar un poquito de esto, ¿verdad? Como vimos, estos derivados anticolinérgicos se usan principalmente
en los fármacos, por ejemplo, fenilefrina, ustedes van a ver en todas esas, en las tabletitas antigripales van a encontrar, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se recomienda administrar los antigripales por mucho tiempo, ¿verdad? De 3 a 5 días nada más es lo que se sugiere. Entonces, por estas acciones que se podrían generar. Entonces, suspender medicamento, mejor dicho, el paciente que sobrevive a las 24 horas tiene un buen pronóstico y justamente por el efecto mismo que vimos, ¿verdad? No se habla todavía, no se maneja con claridad la tasa de supervivencia que mejora con la fisostigmina, pero sí tenemos que saber y tenemos que utilizarlo de manera apropiada nada más. Bueno, por otro lado, vamos a hablar ahora de los que son los fármacos simpático-miméticos, que quiere decir los fármacos que tienen acción similar a los neurotransmisores del sistema simpático. Por ejemplo, la adrenalina, la efedrina, las anfetaminas, la nafasolina y algunos fármacos relacionados. En cuanto a su uso, es similar a los anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque su acción prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Porque los anticolinérgicos es justamente, como su nombre lo dice, anticolinérgico, o sea, acción contraria al colinérgico, que por ende va a ser una acción simpático-mimética. ¿Estamos? Entonces, sus acciones son similares, por lo tanto, sus usos también son similares. Entiéndase, en cuadros de congestión, en pacientes con asma y pacientes también con cuadros de fiebre de heno. La verdad, los casos de sobredosis son bajos, se habla del 1 al 10% en cuanto a estos usos. Los que hacen estos fármacos, la adrenalina y derivados, estimulan a las células musculares y también a las glandulares que están inervadas por el simpático. También, al igual que los anticolinérgicos, pueden producir un estímulo sobrecentral y también, al igual que los anticolinérgicos, no existen datos patológicos que sean características de estas intoxicaciones. Y acá vemos entonces un pequeño cuadrito donde se habla de la dosis letal promedio. Por ejemplo, la adrenalina tiene una dosis letal promedio de 10 miligramos. Esta puede ser administrada tanto por vía intramuscular como también por vía subcutánea. Luego tenemos las anfetaminas, también una dosis letal de 10 miligramos, administrada por vía oral. Luego tenemos, por ejemplo, la dopamina y la dobutamina, que tienen una dosis letal similar de 200 miligramos, administrados por vía endovenosa. Luego tenemos, por ejemplo, la noradrenalina, también una dosis letal promedio de 10 miligramos por una vía intramuscular o subcutánea. En cuanto a las manifestaciones clínicas principales, los que se vieron son las convulsiones, ¿sí? Los pacientes pueden presentar distintas manifestaciones que van desde Em la dosagem de levodopa está 1000 e un señal de interrogación. Eso es nada más porque muchas veces esto puede verse estimulado por sus acciones similares. Por eso nada más tiene el signo de interrogación. Porque muchas veces puede ser mayor si es que tienen otra sustancia que tiene una actividad sinérgica. Por eso nada más.
Así, gracias. Me asustaste, yo pensé, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Bueno, continuando, bueno, entonces los cuadros de intoxicación aguda, inyección, inhalación o ingestión por vía oral, los pacientes, como pueden ver, pueden ir náuseas, vómitos, nerviosismo, irritabilidad, taquicardia, las pupilas van a estar dilatadas, visión borrosa, escalofríos, fiebres. A nivel psiquiátrico pueden haber también comportamientos suicidas, manías, opistótonos, espasmos, convulsiones. También a nivel de la respiración puede producir una respiración jadeante, coma e insuficiencia respiratoria. Normalmente en las intoxicaciones agudas inicialmente se tiende a elevar la presión, pero luego puede llegar inclusive a disminuir y ir acompañado de anuria. Algunos casos también se describieron los que serían las intoxicaciones por la inhalación de la adrenalina, y lo que se vio es que producieron cuadros similares a psicosis, como alucinaciones y también algunos temores patológicos, ¿verdad? Y también tengan en cuenta, chicos, esto es algo son fármacos muy utilizados en la práctica diaria, que la inyección perivascular o subcutánea de la noradrenalina o derivados puede causar necrosis o desprendimiento cutáneo. Por eso es la importancia de que si nosotros vamos a administrar estos vasoactivos, el paciente tiene que tener una línea central o una vía central, ya que a nivel periférico puede producir estos efectos en la piel, ¿sí? Luego tenemos que la nafazolina y la tetrahidrosolina pueden causar hipotensión y también depresión a nivel central. Estos más bien se usan para patologías oculares, estos fármacos, ¿sí? Y la terbutalina, que justamente que se utiliza como un relajante uterino, puede generar o puede producir edema pulmonar cuando se administra con corticoides. Y en casos severos ya de intoxicación, cuando se administran en dosis 10 veces mayores a lo normal, pueden producir muerte fetal, ¿sí? Tengan en cuenta nada más para usar con precaución. Bueno, la dopamina puede producir un aumento en la irritabilidad cardíaca. Acuérdense, 200 miligramos es su dosis máxima. Taquicardia supraventricular y otras arritmias. También está su efecto a nivel cutáneo. Pueden producir gangrena después de su administración. Y en el momento mismo en que se van administrando, puede ocasionar dolor intenso, isquemia y puede producir al final a una gangrena en el área de distribución arterial. Chicos, esto es muy frecuente, ¿verdad? La dopamina nosotros solemos utilizar principalmente cuando un paciente llega con una bradicardia, ¿verdad? Entonces, un paciente que llega con una bradicardia, mientras se evalúa si el paciente se le va a colocar un marcapasos transitorio o si se corrigen las alteraciones que presentan del medio interno, solemos administrar dopamina, y sí es muy frecuente que le produzca flebitis, ¿verdad? Sería su nombre vulgar en los pacientes. O sea, tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que están ahí trabajando, y te dice la licenciada, ¿sabes qué, doctor? ¿Tiene flebitis tu paciente? Y vos no sabes ni por qué. Bueno, ahora ya saben que pueden ser causados, o irritaciones en la piel, mejor dicho, por la administración de estas sustancias por vía periférica. Entonces, si ustedes saben un paciente que va a recibir
un vasoactivo en forma crónica o un paciente que está inestable, por eso es la importancia de hacer la vía venosa central. Bueno, también en los casos crónicos se vieron que el uso continuo de adrenalina puede producir inclusive congestión nasal y tener en cuenta, ¿verdad? La administración oral prolongada de la anfetamina, efedrina o agentes similares en personas que tienen ya un factor de riesgo como una inestabilidad emocional puede generar más cambios en la personalidad, inclusive un deseo psicótico. Por eso, chicos, es que hay que hacer el uso de las anfetaminas, ¿verdad? Siempre se dice o siempre se lee en la parte de atrás en las reacciones adversas, ¿verdad? Tener cuidado en personas que tienen ya algunos trastornos o alteraciones a nivel central, no se sugieren, ¿verdad? Por estos efectos. Las anfetaminas principalmente, ¿verdad? Pueden producir cuadros de tensión, ansiedad que pueden llevar a psicosis, muy frecuente. Esto también se ve mucho, las anfetaminas también se utilizan mucho en los fármacos utilizados para bajar de peso, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta todos estos efectos. Si van a, ¿cómo se dice? Si van a administrar o si van a indicar, siempre tienen que avisar al paciente, mira fulana, mira fulano, si ves que estás más irritable de lo normal, si te sentís un poco raro, entonces suspende nomás la medicación. Y el metilfenidato, no sé si ustedes conocen el metilfenidato. El metilfenidato es un fármaco que se utiliza en los niños principalmente con trastornos de déficit de atención, pero algunas personas mayores utilizan para poder estudiar, ¿verdad? No sé si ustedes conocen, ¿cómo es su nombre? Ritalin puede ser su nombre comercial en Brasil. ¿Conocen la droga? ¿Qué más suena? ¿Conocen el fármaco? Así suena más lindo. Sí, conocen. ¿Ya escucharon hablar? ¿Ya usaron? No. Bueno, entonces si utilizan, tengan cuidado, ¿verdad? Acá habla que puede causar eosinofilia. También, justamente acá habla, ¿verdad? El uso prolongado de metilfenidato también puede, en los niños mismos puede ocasionar retraso en el crecimiento. Esto sí se vieron muchísimo. Una anfetamina, ¿verdad? Todos los efectos que pueden producir la anfetamina. No. Vitalin ginseng no. Vitalin ginseng creo que es nada más vitamina y ginseng que es una sustancia en teoría natural. No. Este es Ritalina. Ritalina. Ahí está, no es Vitalina. Ritalina. En español es Cognil. Entonces, algunas personas utilizaban para poder estudiar. Estimula la memoria a corto plazo. Hasta ahí nomás le voy a decir, pero no dar ideas. En fin, en ocasiones la dobutamina también. La dobutamina, chicos, es un fármaco que solemos utilizar para darle fuerza al corazón. Así les hablo, así para que ustedes puedan, ¿cómo se llama eso? Ubicarse, ¿verdad? La dobutamina, por ejemplo, esos pacientes que están ya con corazón muy afectado, una fracción de eyección de por debajo de 40, hablamos 30, 20, que llegan así encharcados, ¿verdad? Encharcados. Y su principal problema, o sea, le damos diurético, pero no va a tener la suficiente acción. Necesitamos que el corazón tenga fuerza para poder bombear, ¿verdad? Y eso hace la dobutamina. La dobutamina le da fuerza al corazón para que pueda bombear y ahí van a ver cómo el paciente va a mejorar. También habla sus efectos a nivel renal. Entonces, es mágico, ¿verdad? Pacientes que llegan en clase funcional 4, después le dan su dobutamina y se quedan 48 horas ya chusquitos. Entonces, pero
Habíamos hablado también una dosis máxima de 200 miligramos. Si superamos esta dosis máxima justamente por la misma acción, pueden producir un dolor anginoso y disnea. Y los otros fármacos, como la levodopa que se usa normalmente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, pueden causar anorexia, náuseas, taquicardia, extrasístoles, movimientos coriformes, alucinaciones y psicosis en los casos de intoxicaciones. Por eso siempre es importante hacer los controles, hacer los ajustes. Los pacientes generalmente que consumen levodopa son pacientes mayores, entonces evaluar su perfil renal, evaluar todo para ir ajustándoles para que no presenten estos síntomas, ¿verdad? Y la dosis máxima tiene que ser hasta 8 miligramos día. Y justamente la combinación de carbidopa y levodopa, que es la combinación más utilizada para el tratamiento de Parkinson, también pueden causar síntomas similares como psicosis, depresiones, convulsiones. También en algunos casos se vieron alteraciones a nivel de la mucosa gástrica como ulceraciones y también hipertensión. Y tener en cuenta que los pacientes que se le están administrando vasoactivos como la noradrenalina para poder tener una buena presión arterial, pueden tener alteraciones a nivel también del medio interno como acidosis. Entonces, ir corrigiendo. Nuevamente, laboratorio, no hay un laboratorio específico, no existe un dato específico que os diga, tiene un hepatograma alterado, es una intoxicación por adrenalina. No hay, o sea, lo único que vamos a tener a nuestro favor serían todas las manifestaciones clínicas que van a ir presentando nuestros pacientes. Nuevamente, la prevención, siempre cuidar, administrar las gotitas nasales. Como dijimos, estos fármacos podemos encontrar para tratamientos oculares del ojo rojo principalmente y también para los cuadros respiratorios. Entonces, tener especial precaución si se van a administrar en niños. Si son derivados de las anfetaminas, también guardar en sitios seguros y tener en cuenta también la administración de adrenalina en algunos casos pueden generar arritmias ventriculares que pueden luego llevar a un paro cardíaco. Entonces, siempre estar, cuando vamos a administrar, vuelvo a decir, si vamos a administrar fármacos que pueden tener algún efecto a nivel cardíaco, siempre el paciente tiene que estar monitorizado. En cuanto al tratamiento, las medidas de urgencia son similares para las demás. Mantener una permeabilidad, una buena ventilación, administrar oxígeno. Obviamente, si el paciente ya fue intoxicado con un simpático mimético, los vasoactivos están totalmente contraindicados porque vamos a estimular más esa toxicidad. Se pueden utilizar también el fármaco, la eliminación con vómitos o con sello de carbono activado. Nuevamente, el paciente si está con depresión respiratoria, siempre sugerimos hacer una protección de la vía respiratoria y luego hacer el lavado y mantener una presión arterial también estable. En este caso sí tenemos antídoto para la noradrenalina, que es la fentolamina. Se sugiere administrar 5 miligramos de fentolamina diluida en solución salina, o también se puede hacer por vía oral, serían 100 miligramos. Y no se puede usar la clorpromacina, excepto específicamente para las intoxicaciones por las anfetaminas, donde se administran de 0,5 a 1 miligramo kilogramo cada 30 minutos. También se pueden, en los casos de intoxicaciones por anfetaminas, aparte de usar la clorpromacina, también se puede usar el droperidol, 2,5 miligramos por vía endovenosa, hasta llegar a una dosis de 10 a 15 miligramos. Luego también habíamos dicho al inicio que una de las principales manifestaciones clínicas eran las convulsiones, por lo tanto, tratarlas con diazepam.
Si el paciente está con hipertermia, tratarla con mantas, con medios físicos y también administrar dexametasona, al igual que en las que se producían por los anticolinérgicos. Y también en algunos casos se vieron beneficios con la diuresis ácida, principalmente en las intoxicaciones por anfetaminas y metanfetaminas. Para uso crónico, nada más suspender el uso. Tiene muy buen pronóstico. Si el paciente mejora o sobrevive dentro de las 6 horas, tienen una alta chance de recuperarse, pero sí los que tienen una recuperación más lenta serían todas las afectaciones psicóticas que se produjeron por el uso prolongado. Estas sí pueden llegar a tardar semanas o meses en curarse. Por eso hay que tener mucho cuidado nuevamente con las anfetaminas. Bueno, por último vamos a hablar de un grupo de fármacos también muy utilizados, que son los bloqueadores beta simpáticos o los bloqueantes beta adrenérgicos. O sea, sería el efecto contrario a los adrenérgicos, ¿verdad? Y principalmente vamos a hablar del propranolol, el atenolol y el pindolol. Estos, en cuanto a su uso, es variado. Alguno de ellos se puede usar para migrañas, también para las arritmias o para la suspensión de narcóticos. El propranolol, recuerden, también se usa para las enfermedades tiroideas, ¿verdad? Eso tener en cuenta. Y acá tenemos lo que serían las dosis iniciales para tener en cuenta, que no pasar el acebutolol 200 miligramos, el metipranolol también 200 miligramos, pero por vía oftálmica. Atenolol se sugiere no pasar 50 miligramos día, el metoprolol también 50 miligramos día, el bisoprolol 5 miligramos día. Tener en cuenta, estamos hablando de pacientes de 70 kilos promedio, ¿sí? O sea, hay que ir ajustando. El labetalol 200 miligramos y el timolol 10 miligramos, por ejemplo. Los síntomas más graves relacionados a las intoxicaciones por estos fármacos se vieron después de administrar 1 gramo de propranolol en adultos y 10 miligramos en niños, y también se vieron casos de muerte asociados. Todos los casos, las manifestaciones clínicas o el efecto tóxico se ve principalmente por su efecto cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que genera es, nuevamente, si el simpático estimula, ¿verdad? El bloqueante simpático también puede bloquear. Entonces, lo que hace es bloquea o disminuye las respuestas cardíacas y bronquiales, y por lo tanto lo que se genera es una reducción en la contractilidad miocárdica. Por lo tanto, la manifestación clínica característica de estos pacientes serían pacientes que van a llegar con hipotensión y bradicardia. Entonces, en los cuadros de intoxicación aguda, los pacientes pueden llegar mareados. Claro, porque, acuérdense, el corazón va a latir más despacio, por ende, va a llegar menor cantidad de sangre a todo el organismo, incluido al cerebro. Entonces, un cerebro va a estar con menor cantidad de suministro de oxígeno y eso es lo que va a manifestarse como mareos, ¿sí? En algunos casos, inclusive, los pacientes pueden llegar a sincopar, ¿sí? Tengan en cuenta. Entonces, pulso lento, arritmias, de que son del tipo de bradiarritmias, llegar a una bradicardia sinusal hasta un bloqueo auriculoventricular, descenso de la presión arterial, hipoglicemia, depresión respiratoria, broncoespasmo, catatonía y delirio en casos más severos. Los cuadros crónicos por una ingesta continua, inclusive a dosis terapéutica, se pueden ver náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, fatiga,
la granulocitosis, síndrome similar al lupus y trombocitopenia. Y también tener en cuenta que si nosotros estamos administrando estos fármacos, estos medicamentos, al ir suspendiéndoles, tenemos que hacer una suspensión lenta, ya que, o sea, siempre, bueno, esto aplícase a todo. Si nosotros vamos a iniciar un tratamiento, siempre tenemos que ir titulando. ¿Qué quiere decir eso? De una menor dosis hasta llegar a la dosis óptima que esperamos. Para eso van a ser los controles. Estamos hablando en pacientes en consultorio. De la misma manera, también si vamos a suspender la medicación, también tiene que ser una suspensión lenta, porque en algunos casos se vieron que la suspensión súbita de este medicamento generó un infarto en los pacientes. Bueno, en este caso, justamente todos los datos que vamos a obtener está relacionado a su afección cardíaca. Por lo tanto, nosotros vamos a ver sus efectos en el electrocardiograma, alteraciones en la conducción, bloqueo de primer grado, QRS ensanchado o inclusive ausencias de ondas P. El tratamiento siempre el ABC, mantener la vía aérea, una buena ventilación, controlar la presión arterial, hacer el electrocardiograma, vigilarlos. Como hablamos de las convulsiones, tratarlas con diazepam. También se benefician la eliminación por el vómito inducido por el jarabe de ipecacuana, lavado gástrico, pero estos son inútiles después de las 1 hora. Y evaluar también si nuestro paciente ya está con una arritmia que requiera marcapaso, ¿sí? Si un paciente, por ejemplo, un paciente mayor que consume atenolol 100 miligramos día, ¿verdad? Ya hablamos de una dosis superior a lo indicado. Hablamos también que en las personas mayores ya también el efecto tóxico puede ser mayor. Entonces llega al paciente con una frecuencia de 30, llega con síntomas, entiéndase, hipotenso, llega con mareo, antecedentes de síncope, probablemente este sea un paciente que tenga indicación por lo menos de un marcapasos transitorio. También tenemos antídotos. Acá el día de hoy los 3 grupos de medicamentos que vimos tienen antídotos, tienen que manejar. El isoproterenol se puede utilizar 1 a 4 miligramos endovenoso o también se puede usar glucagón. La atropina justamente se utiliza para tratar la bradicardia de 0,01 a 0,02 miligramos kilogramos. Y tener en cuenta también que podemos utilizar fármacos vasoactivos para poder para aumentar la frecuencia cardíaca, ya sea 1 miligramo en bolo y luego 125 miligramos por hora. Como mencioné, solemos utilizar para este fin, normalmente usamos la dopamina. Luego, si el paciente tiene broncoespasmo, administrar aminofilina, 5 miligramos kilogramos, como una dosis sería de ataque o impregnación, y luego una dosis de mantenimiento de 0,5 a 1. Nuevamente, si el paciente tiene convulsiones, tratarlas con diazepam. Y si el paciente está con una alteración metabólica, podemos administrar bicarbonato de sodio. Y para tratar la hipopotasemia es cloruro de potasio, 10.000 equivalentes hora. En los cuadros de intoxicación crónica se sugiere nada más suspender el uso de beta bloqueantes y hacer todas las medidas ya indicadas en las intoxicaciones agudas. También en general son intoxicaciones con un buen pronóstico. Si el paciente mantiene una presión arterial dentro de las 24 horas, tiene una probabilidad de recuperarse muy alta. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda, consulta,